gusto de saludarlos, darles la bienvenida a todos a esta sala virtual de la Escuela de Gestión Pública. En primer lugar, quiero agradecer a nuestros expositores el día de hoy, a Verónica Zambrano, Gabriel Dalí, Luis Robas y Emerson Castro, así como a nuestra moderadora, profesora Mercedes Arauz. Un gusto que nos acompañen. Solamente quería darles unas breves palabras, además de la bienvenida, comentarles que la Escuela de Gestión Pública justamente quiere abrir estos espacios de encuentro de actores del sector público, del sector privado, de la sociedad civil, de la academia, con el objetivo justamente de poder discutir los problemas que nos enfrentamos, más aún en un contexto como el que tenemos actualmente, que es un contexto totalmente fuera de lo común, y creo que exige también de parte de todos los actores una madurez suficiente justamente como para tratar los temas más difíciles, escuchar las opiniones que tengamos, ¿no es cierto? Aunque no sean necesariamente que no las compartamos, pero podamos escucharnos, podamos discutir alturadamente, y creo que eso enriquece, ¿no? Enriquece a todos y sobre todo permite tomar mejores decisiones. En ese sentido es que la Universidad del Pacífico, junto con AFIN y muchos otros socios, queremos plantear estas plataformas como la de esta noche. Ya hemos tenido anteriormente un ciclo de conferencias inicial donde hemos tocado varios temas sobre justamente los servicios públicos y la gestión de infraestructuras, y creo que esta noche va a ser muy interesante tener justamente a los sectores públicos, al regulador, tocando estos temas y mirando al futuro, ¿no? Eso es importante, porque creo que eso enriquece también, como dije, al país. Entonces, sin más, yo les quiero volver a agradecer, darles la bienvenida, y doy pase a Mercedes Arauz para que nos conduzca en esta noche con este observatorio. Muchas gracias. Muchas gracias, Elsa, y con esto me estreno como profesora de la Escuela de Gestión Pública también. Y agradezco a la universidad y a FIN por sus socios por organizar este evento. Básicamente quiero hacer una par de cosas introductorias de la mecánica para que lo tengamos presente. Vamos a tener un conversatorio y como tal vamos a tener un par de rondas de preguntas para los 4 panelistas que ahora voy a presentar, los cuales voy a conducir yo. Pero posteriormente vamos a abrir las preguntas al público y por eso les solicitamos que usen el chat de Zoom, que está ahí abajo, para que ustedes puedan introducir las preguntas que quisieran darle a alguno de los panelistas. Encantada de tomar algunas de sus preguntas para poderlas pasar, porque vamos a tener como unos 20 minutos para poder conversar sobre ello. En primer lugar, bueno, el motivo es bien claro. Este tema hoy día nos motiva muchísimo porque el COVID-19 no solamente pues ha tenido impactos en materia sanitaria, sino los impactos son también de carácter económico y profundos. Y uno de los sectores que tiene más posibilidades de generar una reactivación económica es el sector de la infraestructura, y en particular todo lo ligado al área de transportes. Y tenemos muchos proyectos que están caminando. Y esos proyectos podrían ser los que nos pudieran ayudar, pero hay que tomar acción sobre ellos. Entonces, para ello se ha invitado a estos 4 panelistas, que creo que valen la pena mencionar sus currículums antes que nada, ¿no? En el primer caso tenemos a Verónica Zambrano, que es la presidenta del Consejo Directivo de OCITRAN. Verónica tiene amplia experiencia, es una abogada que tiene una amplia experiencia en la gestión pública, ha trabajado mayormente en los temas de regulación de servicios públicos en general, en su maestría inclusive y especializaciones, y creo yo que es una persona que fue elegida para hacer, y tiene un compromiso muy grande para agilizar estos temas. Luego tenemos a Gabriel Dalí, que es el director general de la Dirección General de Política de Promoción de la Inversión Privada. Gabriel también tiene varias maestrías en administración pública y ligadas a historia de las relaciones internacionales, pero su labor ejecutiva realmente ha estado ligada aquí en el Perú y en el exterior a temas ligados a
muy importantes sobre el desarrollo de la infraestructura. Y uno de los temas que más ha manejado ha sido el Plan Nacional de Infraestructura para la Competitividad. Creo que ahí hay un punto que tenemos que resaltar como un punto donde debemos retomar esa agenda o ver cómo la retomamos también. El caso de Luis Alonso Robas es el gerente de control de megaproyectos de la Contraloría General de la República. También es abogado, él viene y tiene una maestría de la Universidad de Georgetown en Law Center de Washington y fue becado por la beca Fundación Fulbright. Ha tenido cursos de especialización en manejo de asociaciones público-privadas y concesiones del BIP y de la Universidad del Pacífico. Y creo yo que es un funcionario que tiene la capacidad de proponernos de cómo trabajar con la Contraloría en estos momentos que necesitamos ser equipo para sacar el país adelante. Finalmente está Emerson Junior Castro, que es el director general de la Dirección General de Programas y Proyectos de Transporte. También tiene una maestría en Dirección de Construcciones de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, es ingeniero civil y tiene diplomados en gestión de proyectos de inversión pública, también de la UPC. Su trabajo y experiencia también es asesoría en temas de infraestructura de transportes. Estos 4 panelistas, como digo, se van a enfrentar a este tema que hoy día en la mañana, justo como abriéndome la posibilidad del debate, lo plantearon en una página editorial de gestión. Se vienen adendas COVID-19 en los contratos de APP. Creo que es un tema que tenemos que, y quisiera preguntárselo a los 4, dándoles los matices sectoriales, evidentemente, porque justamente lo que ha sucedido con el COVID es que ha cambiado todas las reglas del juego en realidad. O sea, los equilibrios de oferta y demanda se han trastocado tremendamente. Hemos visto en estos días el caso metropolitano y las vías de alimentadoras, digamos, y todo el trajín que ha habido y el apuro para resolver el tema, pero no es el único caso. Hay aproximadamente compromisos de inversión de 10.950 millones de dólares en APPs en este momento, de las concesiones de infraestructura en transportes, de las cuales son casi 37% se han cumplido y son como 7.000 millones de dólares que podrían ser utilizados como realmente el impulso de un empleo permanente, dinámico, que dinamice la economía. Pero hay que darle las condiciones. Y entonces nos interesa conocer cómo el sector público puede trabajar junto para poder lograr eso. Y bueno, sobre ese marco, que comienzo a plantearlos, todos los cambios que han habido, todos los temas que implican esta dramática situación, la primera pregunta se la voy a hacer a Verónica, y se refiere al tema de que, ¿cómo se va a trabajar el tema de considerar la pandemia como un evento de fuerza mayor? ¿Y de qué manera eso tendría efecto en los contratos de APPs, ¿no? ¿Cómo hacemos para, por ejemplo, incorporar todos los sobrecostos que implica el hecho de la parálisis, y 2, las medidas sanitarias que impiden que tengamos al personal trabajando a plenitud, y eso implica sobrecostos? Y otras reglas de juego que implican el hecho mismo de tener todas estas medidas de control de la participación del público. A cada uno de ustedes les voy a dar 8 minutos, así que, Verónica, empezamos. Por favor, tu micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación a la Universidad del Pacífico. Y bueno, efectivamente, estamos ante una situación en la cual estamos hablando de efectos, pero el evento aún no ha terminado. Entonces, podemos ahorita repasar algunos de los efectos que golpean más a las concesiones en infraestructura de transporte, pero no como un evento cerrado, porque cada día sigue golpeando y va a seguir golpeando, porque en la medida que la pandemia no ha terminado y que es un evento no solamente imprevisto, sino de que no conocemos todavía las características de esta enfermedad, entonces se siguen tomando normas día a día que siguen generando una serie de complicaciones en el sector. Nosotros tenemos básicamente en obras de infraestructura de transportes concesiones que están en diferentes etapas. Algunas están en etapa todavía en construcción y algunas ya están en operación. Y algunas tienen una situación mixta, ¿no? Están operando, pero también están haciendo mejoras, construyendo.
Y esta pandemia en realidad golpea en ambos escenarios, tanto en el constructivo como en el operativo. Y dependiendo del tipo de concesión, del tipo de infraestructura, el tipo, digamos, de impacto ha sido diferente, pero no menos grave en uno que otro, porque finalmente la saca de su cronograma de actividades, ¿no? Lo que ellas tenían previsto. Entonces, por ejemplo, en los casos de puertos, en el caso de uno de los puertos más grandes que tenemos aquí en el Callao, tenemos, por ejemplo, mucho trabajo de estibadores, y ha habido un gran número de contagios, y ha habido además una serie de estibadores que entraban dentro de estos supuestos de personas que son más fáciles de contagiar y que por tanto no podrían asistir a sus tareas, con lo cual se generaron una serie de consecuencias complicadas para poder atender la carga de las naves que estaban esperando en puerto, ¿no? Lo cual ustedes, como saben, es costosísimo. Hablando, por ejemplo, de temas operativos, ¿no? Igual sucede con las normas de distanciamiento a las cuales se han visto sometidas infraestructuras como las de línea 1, por ejemplo, ¿no? Hay un distanciamiento y gracias a que ellos tienen un sistema de pago en el que el Estado entra directamente a tallar, no han tenido el impacto que han habido en las concesiones de Lima Metropolitana, ¿no? Porque ese distanciamiento obviamente genera que sean menos cantidad de pasajeros y eso es una situación de menos ganancias si es que ellas tuvieran un esquema de recuperación directa del pasaje, ¿no? Que en este caso no es el supuesto. Y similar situación va a suceder, sucediendo en el aeropuerto, ¿no? En LAP también el número de personas que hemos visto ayer ingresar no era en las situaciones que estábamos acostumbrados de antes. Entonces hay una serie de costos que se generan para poder controlar ese tema del distanciamiento que antes no se daba. No, el proyecto más importante que nosotros tenemos ahorita es Línea 2, ¿no? Línea 2 está en construcción. Entonces, Línea 2 también es un tema complicado porque estas normas de construcción, mejor dicho, estas reglas detuvieron la construcción durante varios meses y ahora que se ha retomado, no se retoma en las mismas condiciones, porque las normas de distanciamiento no permiten el mismo aforo de los trabajadores que había antes y tampoco permite, en general, una serie, digamos, de actividades que antes se desarrollaban con la misma agilidad. Entonces, va a haber un incumplimiento de cronogramas de todas maneras. Entonces, por poner algunos ejemplos, ¿no? Entonces, todas las concesiones se están viendo impactadas de una u otra forma, ya sea en la etapa constructiva como en la etapa operativa. Y eso efectivamente está generando, primero, incumplimientos. Y siempre que hablamos de incumplimientos, inmediatamente nos vamos al escenario de responsabilidades. Pero en este caso, obviamente, siendo que el evento es de fuerza mayor, que es la pandemia, no podríamos hablar de responsabilidades e incluso existe la posibilidad de pedir suspensión de obligaciones, que es lo que muchas de las concesionarias están solicitando y son digamos, lo que se está en este momento evaluando. Porque el tema de responsabilidades es un tema que es, digamos, estático, porque simplemente ya no eres responsable de no generar esa actividad, pero ahí no queda el tema. Hay una situación que es todavía más compleja y más, digamos, con más consecuencias, es que no van a poder obtener los beneficios, las ganancias, o digamos lo que vendría a ser la contraprestación por ese incumplimiento. Entonces, ahí muchos contratos establecen algunas fórmulas que permiten ser flexibles y permitir algunos paliativos en tanto que se llegue a una solución determinante y final. Y creo que si esa solución determinante al final del día va a tener que ser a través de una adenda, ¿no? Ahora, esos costos, ¿quién los va a asumir? Yo creo que al final del día, siendo un evento de las condiciones en las que se presenta, todos vamos a asumirlos, todos, porque el concesionario, de todas maneras, se impacta porque no va a poder recuperar su ganancia en el tiempo esperado. El Estado se impacta porque no cuenta con la obra que pensaba en el tiempo y probablemente va a tener que hacer una mayor inversión en tiempo, incluso necesitar recursos. Y el usuario, que es el final beneficiario de estas obras, también, porque no va a contar con la obra en los tiempos que se pensaban. Entonces, yo creo que sí, que finalmente, al margen de que los contratos establecen riesgos y establecen cómo se reparten estos riesgos, y hay toda una serie, digamos, una secuencia muy lógica dentro de cada uno de estos contratos, más allá de eso, como es un evento que no era esperado, de una duración indeterminada, de todas maneras vamos a tener en algún momento que empezar a conversar de adendas. Esa es una realidad. Y esas adendas van a tener que ver cómo se distribuyen los costos de la manera más equitativa, porque esto es un evento que al final nos golpea a todos. Gracias, Verónica. Y en ese sentido voy a pasar con Emerson.
Emerson representa al concedente, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, y bueno, en este caso, el nuevo ministro estaba en el ministerio, era el viceministro de Transportes, así que creo que conoce bien la situación. Y como tal, tiene 170 contratos de concesión, que es lo que nos mencionaba Verónica. Hay una diversidad de contratos y esa diversidad de contratos hay que administrarlos. Sin embargo, se tiene claro que es los proyectos de infraestructura que están en estas APPs como la prioridad para poder reactivar la economía. Se está coordinando intersectorialmente para poder, y liderando, por supuesto, como sector, para poder llegar rápidamente a tener una acción frente a estos contratos. ¿Cuál es la posición del ministerio? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? Sí, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecer a la Universidad Pacífico por esta oportunidad. Bueno, nosotros como parte del ministerio en el día a día, como bien lo dijo Mercedes, el sector transportes hace más de 100 años es el que está encargado de desarrollar la infraestructura en el país. Llegaron en su momento las asociaciones público-privadas y bueno, ahorita el sector lo que maneja es una política nacional de cadenas logísticas principalmente, ¿no? Donde se encuentran las APPs, ¿no? Tenemos en realidad en promedio en este marco que maneja el sector 62 cadenas logísticas, algunos datos que les podría dar en general, que el 24% de la red vial nacional es APP, casi toda la Panamericana, la IRSA Centro del Sí, el 88% del tema ferroviario está bajo el esquema de asociación público-privada, el 50% de los aeropuertos a nivel nacional son asociaciones público-privadas, casi igual el 57% del tema de los puertos, en el tema fluvial tenemos un 33%, y en el tema urbano estamos con el tema de la línea 1 y en proceso de servicio, y la línea 2, como dijo Verónica en su momento, en un proceso de construcción, ¿no? Primer proyecto de implementación del sector, complicado, el riesgo del concedente siempre el tema de la liberación de áreas, ¿no? Sabiendo que estamos en Latinoamérica y que ese proceso y la idiosincrasia, creo que las personas hace ese proceso no tan dinámico en el tiempo y cada día se ha habido ver la forma con el ente rector de mejorar. De repente, la consulta específica es si el sector ha pedido reactivar. Lo que teníamos a la fecha, al día de hoy, si nos íbamos al marco contractual, como decíamos Verónica, y buscar un esquema de adenda, deteníamos el sector, que no era el objetivo. Entonces, lo que hemos hecho con la mayoría de concesionarios, conversando en la interna, siempre se conversa con el ente rector, con el regulador, es inicialmente ver bajo el mismo contrato y la aplicación del mismo qué salidas teníamos sobre ellos, ¿no? Y en sí, eso se ha basado en la aplicación de los mismos decretos, ¿no? Los decretos que tenemos de reactivación, como es el 080, el decreto 101 de PCM, y si no me equivoco, el decreto 117, ¿no? Que es la fase 1, la fase 2 y la fase 3. Y yo lo que veo en general y dentro del esquema del sector, si comparamos todo el esquema de reactivación, casi el 90% de este 100% de APP se ha reactivado, ¿no? Como por ejemplo en la fase 1 teníamos los proyectos que mandaba el 080 del PENIT y 56 proyectos de transporte, ¿no? Teníamos caso Jorge Chávez, que a la fecha el proyecto está en obra, está caminando, ha sido adjudicado el tema de la torre de control, se viene la adjudicación del sistema de movimiento de tierras y tenemos ahí un proceso, pero es una concesión autosostenible, porque creo que por un tema de brecha de infraestructura lo que busca el sector, y ya lo ha garantizado, lo ha manifestado claramente, es contar con esa infraestructura al 100% en los tiempos, porque el país creo que lo necesita, ¿no? Somos uno de los pocos países en Latinoamérica que contamos lamentablemente con una sola pista y necesitamos un terminal en las dimensiones, y eso se está conversando con el concesionario y eso está caminando, estamos en obra, es un proyecto reactivado bajo todo el esquema de las EPPs. Otro proyecto, como indicaron, que el sector ha podido reactivar es el tema, está dentro de la fase 2, pero es un proyecto de la parte del PENIL, la línea 2, ha arrancado el proyecto, ya ha habido una visita en parte de la Autoridad de Transporte Urbano, inició con el tema de la desinfección en sí, pero en la negociación, porque el esquema del concedente prácticamente es un gerente de proyecto del Estado, y lo que tiene que hacer es negociar para que pueda ese tema circular. Entonces, el proyecto ha podido caminar, ¿no? Tenemos unos proyectos de la IRSA Sur Tramo 4, que igual fueron parados, como el túnel Olaechea y el acceso a Pacaje, en lo que sería Puno Juliaca, y ha sido reactivado. Es decir, por lo cual dejo un poco idea que el mismo contrato, por más que exista una posibilidad en adenda en aquellos donde el tema sea más duro, la reactivación por el esquema de APPs ha funcionado.
Tenemos, por ejemplo, les comenté el Jorge Chávez, próximos a reactivarse, tenemos unos puentes con las obras del FEN, en el caso de que estamos revisando ahí el esquema de los costos, pero un poquito de la lectura de la norma que tiene el sector, por eso decía un poco que es la confianza del sector en el sistema, porque el sector confía en el sistema, es el esquema que en la negociación puede ir por partes, ¿no? Y este esquema es lo que le decíamos un poco a las empresas en las diferentes reuniones presenciales o virtuales que hemos tenido, ¿no? Hay cosas o plazos, como decía Verónica, que los podemos ir trabajando en el tiempo, que es directamente vinculado a la pandemia. El mismo decreto supremo 080 te hablaba de la etapa de preoperatividad, donde hay unos costos o gastos generales que la empresa lo tiene que reconocer, es decir, el sector. Eso queda claro. Pero hay otra etapa que es ya la etapa directamente en obra, ¿no? Y como se lo manifesté en su momento al regulador, el sector no puede trabajar de supuestos. Por lo tanto, esas cosas ya se ven en la etapa o en el desarrollo de la misma obra, ¿no? Donde si la empresa o el concesionario considera que hubiera un costo directo vinculado a una modificación del expediente, eso me lo tiene que verificar el supervisor de obra. Para eso tengo un regulador. Y si eso tiene base, regresará al sector para, de acuerdo al mecanismo de cada contrato de concesión, tenemos 32 contratos de concesión, veamos la alternativa bajo el mismo contrato. A la fecha yo creo que dentro del esquema de la negociación, por eso le decía, del 100% de obras, casi el 90% han sido reactivadas. Nos falta sacar ahorita, y lo menciona el aeropuerto de Chiclayo, estamos conversando con ellos, es una obra de rehabilitar la del sistema de pistas en Chiclayo, recontra importante, y mejorar el tema de la plataforma, y algunos puentes que tenían que ver con el FEN. Y en relación a la fase 3, lo que tenemos era directamente relacionado a lo que eran los sectores de todo lo que era la reconstrucción del norte, ¿no? Ya prácticamente eso está encaminado, el sector lo ha podido conversar, en este caso con el concesionario, que en su mayoría era Covisol, y eso va y si hablamos de reconstrucción, es reconstrucción con cambios, pero el mismo contrato tenía estas cláusulas de fenómeno del Niño, que pedía implementarlo bajo el esquema de asociación público-privada, y eso hubo en su momento unas conversaciones con el ente rector, pudo caminar el tema, y a la fecha esto se promedia iniciar 3 sectores que son 190 kilómetros de rehabilitación de vías, incluido modificación de 21 puentes para el mes de agosto. Entonces yo creo que sí posiblemente puede existir el esquema de adendas, no es que lo tratemos de evitar o mitigar, pero cada contrato es diferente en sí, y el sector está viendo las formas dentro del mismo contrato para sacarlo adelante. Entonces, en las 3 fases ha habido un buen esquema de reactivación. Jorge Chávez nomás es 1.500 millones de dólares. El tema de la línea 2, estamos hablando de más de 5.500 millones de dólares, proyectos reactivados. Estos temas de los puentes que los comenté, Julián, 80 millones de dólares, y que se pueden verificar y es tangible y los pueden ver porque ya todas esas obras, como les comentaba, han sido reactivadas en beneficio de, por eso, reactivar el sistema de inversión privada y generar trabajo directo e indirecto para la población. Gracias, Emerson. La siguiente pregunta es para Gabriel. Gabriel, desde el MEF, ¿cómo ven el tema? Y creo que haya total sinceridad, porque yo sé que todos hemos sido funcionarios públicos alguna vez y sabemos lo lento que es el Estado para facilitar las cosas. O sea, ¿cómo estamos coordinando realmente intersectorialmente? Sé que, por ejemplo, en el caso metropolitano sí hubo una acción de coordinación y por eso se ha podido llegar a una solución del subsidio, por ejemplo. Pero ¿cómo hacemos para que estos proyectos realmente comiencen a dinamizarse bien? No solamente, entiendo que tiene que ir poco a poco, cada uno contrato por contrato, y también comencemos a entusiasmar a nuevos inversionistas a que vengan porque están en mi expectativa. Yo hace 2 días estuve en un foro de inversionistas en Chile que miraban a Perú con mucho interés para ver cómo reactivaba proyectos de inversión y cómo ellos podían venir a trabajar acá y generar nuevas inversiones. Realmente, ¿qué mirada tiene el MEF en ese sentido para facilitar, por ejemplo, creo que se dio una norma en el tema de facilitación de las obras públicas, porque no hay un equivalente para el caso de las APPs? ¿De qué manera podría aproximarse una norma para que esto sea equiparable? No igual, porque entiendo que los contratos tienen sus propias reglas, pero que sea equiparable. Gracias, Gabriel. Abre tu micrófono, por favor. Gracias. Buenas noches. A ver, algunos comentarios. Uno, sí, esta es una situación bastante compleja para las APPs y no es un problema que solamente estamos viendo en Perú. Se está replicando en todo el mundo y es un problema serio porque estos son compromisos que uno asume durante 20 años.
Y el Estado no es ajeno a esta problemática. Nosotros, al día siguiente que se declaró la cuarentena, hicimos desde el MEF un mapeo rápido de esas 170 concesiones, de todas las cláusulas de terminación, suspensión de obligaciones, fuerza mayor, para ver contra qué nos enfrentábamos. Y en esa línea también, rápidamente hablamos con el Banco Mundial, porque ellos han diseñado un programa que se llama Rapid Response en el tema de APPs, para poder tener una política pública acerca de cómo vamos a enfrentar este tema, porque definitivamente es algo nuevo y difícil de manejar, tanto a la interna del sector público y también del sector privado. Y mencionas ahí algo importante de cómo atraer nuevos inversionistas, y yo creo que el inversionista se siente tranquilo cuando hay predictibilidad y hay una política pública a la que pueda responder y con la cual se sienta tranquilo y haya una reacción del Estado. Nosotros esta política, yo sé que ha demorado algún tiempo y debemos señalizar al mercado, pero, a ver, algunos principios que hemos identificado, ¿no? Lo que vimos las primeras semanas fue una vorágine de concesionarios pidiendo adendas y pidiendo reconocimiento de gastos, y siendo el MEF tenemos que velar por todos la sostenibilidad fiscal, sobre todo en un momento donde nuestros recursos tienen que estar orientados a la parte sanitaria. Tenemos una caída de la recaudación y una caída en el PBI. Entonces, acá había que segmentar el problema. Entonces, número uno, ¿cuáles eran los sectores que más se veían afectados? Y ahí vemos que el sector más afectado claramente es transporte. Pero dentro de transporte también tenemos que segmentar el problema. Aeropuertos se ve claramente más afectado que algunas carreteras, y los puertos han demostrado ser un poco más resilientes porque todavía tenemos entrada y salida de carga. Entonces, lo que estoy tratando de decir es que el COVID no puede ser una excusa o un pedido inmediato del concesionario para venir al Estado a pedir que se reconozcan gastos de manera inmediata. Y acá también es, lo que quiero decir es, cada contrato es distinto y muchos de los contratos que tenemos hoy en día arrastran problemas de hace muchísimo tiempo. Entonces, no tratemos de solucionar problemas estructurales cuando tenemos que dar alivios inmediatos para asegurar la continuidad de algunos servicios, porque esas son adendas que toman muchísimo tiempo y pueden ser bastante complicadas. Y ahí, en línea con lo que ha dicho Verónica y Emerson también, lo más importante es utilizar el contrato. Y sí, es cierto que los contratos no son perfectos, que arrastran problemas, pero hay que mirar el contrato y qué mecanismos hay. Hay temas de fuerza mayor, en algunos casos hay fondos de contingencia, y tenemos que ser muy precisos también en el uso de la fuerza mayor, porque la fuerza mayor no puede ser utilizada para levantar todas las obligaciones de un concesionario. Se tiene que establecer la causalidad entre la fuerza mayor y específicamente qué obligaciones está afectando. Entonces, esa causalidad tiene que ser sustentada de manera clara y precisa. Y lo que quiero decir también acá es que el Estado claramente, si dicta normas o nuevos niveles de servicio, claramente tiene que reconocer los gastos por esos nuevos niveles de servicio que el mismo Estado está pidiendo. Pero ahí es donde tenemos que identificar claramente esa variable que se va a reconocer. Y lo he visto en varios casos, no voy a mencionar casos específicos, pero a veces por alguna norma o por haber decretado el estado de emergencia, hemos visto reclamos que son astronómicos. Y eso no, simplemente, uno, no es legal, dos, no es correcto, y tres, tampoco tenemos el dinero para reconocerlo. Nosotros, en el marco de lo que venimos trabajando y establecer esta política pública que tiene que respetar el marco institucional. Acá se ha venido trabajando
en los últimos años en una ley de APPs, en un reglamento, en un plan de infraestructura, en lineamiento, se está trabajando el contrato estándar y la guía APP. Y debemos mantener ese marco institucional para poder hacer los cambios que se necesitan dentro de una legalidad y unos criterios. Las adendas han sido bastante perniciosas en el pasado y debemos ser muy cuidadosos y muy rigurosos cuando vienen pedidos. Nuevamente acá el mensaje es, en caso el Estado dicte normas que afecten a los concesionarios, como ente rector estamos dispuestos a evaluar esos equilibrios y esos efectos. En el momento, por ahora, vamos a limitarnos básicamente a ver cuáles son los efectos COVID y no los problemas estructurales que tienen todos los contratos. Y lo que es importante también es la data que se genere. Y acá el sector público y el sector privado tienen que ser absolutamente transparentes. Y en el caso que los concesionarios aleguen que existen reclamos o daños, tienen que sustentar qué tipo de daños son y por qué y cuál es el efecto. Nuevamente, son recursos a largo plazo y tenemos que ser bastante cuidadosos. Solo para redondear la idea, somos conscientes, está afectando a las concesiones, queremos garantizar el servicio, estamos prácticamente cerrando la política pública en el tema de las APPs, pero debemos ir con pies de plomo en este tema, porque hay todo un marco y hay temas legales y económicos que debemos resguardar. Gracias, Gabriel. Y siguiendo la línea, me toca preguntarle a Luis Robas, que obviamente como miembro del equipo de la Contraloría, todos los funcionarios públicos tienen mucho temor de equivocarse, de tomar decisiones, siente que la Contraloría a veces no es su acompañante. Ciertamente se ha planteado el tema del control concurrente, pero ¿cómo asegurarle que a través, por ejemplo, de ese control concurrente o otros mecanismos, las decisiones que tomen los funcionarios, porque de hecho van a tener que tomarlas para resolver esta situación tan delicada, no termine siendo afectada porque la Contraloría observa algo que no le pareció, que era de política, ¿no? Una decisión de política y no una decisión necesariamente de riesgo mal tomado, ¿no? Entonces, quisiera ver cuál es su mirada en cuanto al acompañamiento de este proceso para poder ayudar a los equipos de los diferentes sectores involucrados a que puedan tomar decisiones de una manera clara. Gracias, Mercedes. Buenas noches a todos los participantes. Agradecerle a la Universidad del Pacífico por la oportunidad de estar en este distinguido panel. En principio, creo que las actuales circunstancias demandan del Estado el mejor arreglo institucional y demandan de nosotros toda la energía para enfrentar esta pandemia que nadie la vio venir, que no teníamos, un evento que no podíamos prevenir y para el cual todas las estructuras institucionales, contractuales, legales no estaban preparadas, ¿no? Son de esos eventos que ocurren cada 100 años y que demandan de nosotros lo mejor. Coincido con lo que han dicho mis antecesores y recuerdo, ¿no?, que ya en la última versión de la ley de APPs y el reglamento demanda de nosotros actuar como un sistema. La ley creó el Sistema Nacional de Promoción de la Inversión Privada, en el cual establece sus actores al rector de la política, a los sectores, a los organismos reguladores, a la Contraloría, inclusive. Y claramente nos establece que debemos actuar con cooperación, con buena fe, con intercambio de información, con retroalimentación. Y siempre imbuidos de los principios que son importantísimos, enfoque a resultados y algo que dijo Gabriel de transparencia, porque es crucial generar trazabilidad. La trazabilidad implica que un funcionario puede en cualquier momento sustentar sus decisiones. ¿Por qué se tomaron A y B decisiones? Evidentemente, y somos conscientes que muchas veces no estamos en un escenario ideal, no es que tomamos decisiones con información completa, con todo el detalle minucioso y mínimo que se necesita. Tomamos decisiones apurados a veces, tratando de paliar las circunstancias y nosotros reconocemos eso. Y justamente una herramienta que permite al auditor, por ejemplo, contextualizar, conocer
¿En qué circunstancias tomaron decisiones? Es el control simultáneo, el control concurrente del que tú has mencionado. El control concurrente permite que estemos allí como un actor externo. Hay que reconocer y hay que tener bien establecido que el Sistema Nacional de Control y sus órganos no son los actores principales de esta película llamada gestión pública. Nosotros somos los actores bastante secundarios y estamos detrás de bambalinas mirando cómo suceden las cosas. Y eso nos debería dar una ventaja que podría ser de ayuda a la gestión, que es siempre la mirada exterior te puede dar un esquema distinto, te puede dar a mirarlas de un enfoque diferente. Y eso es lo que busca el control concurrente. Acompañar para dar mayor información al gestor público sobre la adopción de ciertas decisiones, sobre riesgos presentes en las decisiones. Toda decisión tiene riesgos, pero la idea es aportar información. Aterrizando este control concurrente y este acompañamiento del que has hablado en la materia, nosotros ya hemos desarrollado con el Ministerio de Economía, con Gabriel y con algunos sectores, una serie de reuniones y de sinergias que nos permiten, inclusive en procesos de adenda de contratos, estar presentes durante, por ejemplo, la evaluación conjunta, o tener reuniones paralelas para no esperar que nos lleguen los papeles al escritorio para recién, de manera formal, salir con un papel y decir red flag, problema, problema, problema. No, sino interactuar desde antes para dar nuestro punto de vista, para ayudar, para también que el funcionario conozca cómo vamos pensando, cómo la Contraloría va viendo el tema, y nosotros, lo que es más importante, porque lo más importante es que nosotros conozcamos en qué contexto se están tomando decisiones. A lo largo de una serie de adendas y una serie de contratos que se han firmado, hemos tenido reuniones, y seguimos teniéndolas. Con Gabriel nos hemos venido reuniendo virtualmente o teniendo llamadas por teléfono en las últimas semanas para tratar de coordinar esfuerzos. Él es el rector y nos está articulando de cómo todos los actores que algo tienen que ver en la materia podamos dar nuestra opinión anticipadamente, off the record, de manera informal, si es posible, para ayudar a quien tiene que tomar la decisión a tomar la mejor de las decisiones. Esto es más crucial aún con los gobiernos regionales y locales, porque el gobierno nacional tiene otra estructura, otros compartimentos, otras fortalezas. Recordemos además que hay proyectos de transporte en APP que no son del gobierno nacional, no son los 32 proyectos que tiene el gobierno nacional, sino que tiene la Municipalidad de Lima, que tiene la Municipalidad de Arequipa, entre otros, que necesitan y demandan de nosotros el apoyo total y que nos comportemos nuevamente como un sistema. Yo sé que hay muchas reclamos, hay una queja histórica frente al control, frente al desentimiento del control. Nosotros estamos buscando siempre articularnos, hacer que nuestro trabajo sea más de acompañamiento. En este caso de la pandemia, lanzada la pandemia y emitidos los dispositivos que saca el gobierno, no solo para controlar el virus y luego para reactivar la economía y para llevarnos a esa nueva convivencia de la que tanto hablamos, que, como bien dice Gabriel, como bien dicen los antecesores, generan costos. Nosotros hemos desarrollado con más énfasis y hemos establecido que se tiene que desarrollar con más énfasis, no el control tradicional, por ese que es el cuco de la gestión pública, que es el control posterior, sino dar mayor énfasis a este control simultáneo, que nos permita desde un minuto tener a nosotros una vista actual de cómo suceden las cosas, pero además el funcionario que sepa cómo nosotros las vemos. Y sin olvidar algo que es importantísimo, que está en nuestra ley orgánica hace mucho tiempo, que es un principio que yo considero especialmente en esta época crucial, que es el principio de flexibilidad, que es privilegiar la decisión de fondo sobre la formalidad, que no necesariamente siempre lo hacemos, y que está también en la Ley de Procedimiento Administrativo General, con el principio de simplicidad, con el principio de informalismo, pero que debe ser reconocido no solo por nosotros, por todos. Pero, dicho esto, además, creo que es, y haciendo el paralelo con la obra pública, en donde tienes una ley de contratación, es mucho más reglamentaria, mucho más paso a paso, mucho más estructurada, donde sacas decretos, el gobierno ha podido sacar una serie de normas en que reglan de manera general los pasos que deben seguir todos para activar. Es cierto, en APP eso no sucede y es mucho más difícil, porque además tienes distintas industrias, pero además tienes contratos disímiles, que se han ido firmando desde hace 25 años,
el Ministerio de Economía recientemente ha hecho un esfuerzo por sacar un contrato estándar, que ha tomado mucho esfuerzo, pero que es de acá hacia el futuro. Pero hacia atrás tienes una serie de contratos autofinanciados, cofinanciados, algunos con IMAG, otros con cláusulas de equilibrio financiero con distintos umbrales. Inclusive el problema no es solo para los contratos autofinanciados, que dependen de una demanda, que se ha visto en shock justamente en las últimas semanas, sino también para los cofinanciados, en las que en el extremo podría inclusive comprometer, y ante el impacto fiscal que tienen estas medidas y ante la caída, ante el shock no solo en oferta, sino en demanda que sufre el país, y ante la caída de la recaudación, podría inclusive poner en riesgo, Dios no quiera, la capacidad del Estado de seguir cumpliendo con sus obligaciones financieras, que es todavía, gracias a Dios, un escenario lejano. Pero que, coincidentemente, y para ir redondeando la idea, coincido con mis copanelistas en el que hay que llevar caso a caso, hay que utilizar todas las herramientas contractuales existentes en cada uno de los contratos, cláusulas de equilibrio, asignación de riesgos, hay que diferenciar el estadio en que se encuentra cada uno de estos contratos, si está en construcción, si está en operación. Inclusive yo también pienso que esto va a afectar inclusive a aquellos que estaban diseñando, que estaban en alguna fase precontractal todavía en preinversión o en algún otro organismo promotor de la inversión pública. Pero finalmente, tenemos que reconocer todos, creo yo, que el diseño institucional Perú, el diseño contractual establecido pre-pandemia, no necesariamente nos sirve. Eso incluye, evidentemente, a la contraria. Entonces, tenemos que redoblar esfuerzos para que el sector público actúe como un equipo y ayude a la gestión de estos contratos, porque no olvidemos que estamos hablando de APPs. El otro día decía que el Banco Mundial señalaba en uno de sus blogs que esta A es la que tiene que resaltar, la de asociación, en el que pongamos por delante a lo que realmente importa, a la prestación del servicio público que se le va a brindar a un usuario. Muchas gracias, Luis, y gracias a los cuatro por sus respuestas. Y realmente tenemos un buen equipo acá. Yo creo que la mayor articulación de ustedes es primordial, y obviamente la articulación con el otro socio, que es el privado. Y en ese sentido, también tengo algunas preguntas más. Quizás Verónica, que nos planteó las dificultades que tiene con la cantidad de contratos que tiene que supervisar, ¿no? Sin embargo, hay un pedido, una demanda de los propios, digamos, socios, en este caso del sector privado, que buscan cómo flexibilizar el rediseño, cómo sustituir algún poco las obligaciones que están hoy día vigentes y cambiarlas en otro momento. ¿Cómo se tiene pensado hacer, más o menos, cuál es el diseño por el momento que están tratando de ver hacia futuro para ir resolviendo estos temas, para que podamos ajustarnos a la nueva convivencia que tenemos hoy día, dada el impacto que ha tenido el COVID, ¿no? Por favor, tu micrófono. Sí, yo creo que por ahora lo que tenemos que hacer es buscar la solución en cada contrato, porque, como decía hace unos momentos, no está determinado todavía cuál es el resultado final de esta película, por llamarlo de alguna manera. Entonces, mal haríamos en adelantarnos ahorita y buscar una solución vía adenda de algo que todavía no sabemos cómo va a terminar. Entonces, los contratos sí han pensado en eventos de fuerza mayor. Claro, de repente no los han pensado con el detalle, perfección y consecuencias que se están dando, pero está ahí la situación, ¿no? Entonces, qué bueno que tengamos un representante aquí de Contraloría, porque en realidad creo que como no está todo dicho, va a haber un gran margen de discrecionalidad para encontrar soluciones. Pero lo que vamos a hacer como funcionarios es tratar de rescatar la esencia de los contratos, ¿no? Los contratos se interpretan de acuerdo a la común intención de las partes y a la buena fe. Y creo que eso es lo que tenemos que hacer, es a donde tenemos que remar para lograr que el contrato siga cumpliendo su objetivo, mientras que esta situación toma ya una figura estática y podemos ver ahí si al final del día existen situaciones en las que haya habido mucho perjuicio a una de las partes y realmente se justifique que tengamos que hacer una adenda, bueno, hacerla. Pero entre tanto eso no suceda, yo creo que la idea sería ir trabajando
con las herramientas que el propio contrato nos brinda, que como digo, no son perfectas, no son exactas, o sea, las recetas o las fórmulas exactas no existen para este caso. Entonces, basados en una cláusula o basados en un principio, vamos a tener que tomar decisiones. Y eso sí requiere el acompañamiento de la Contraloría, pero a un criterio también flexible. Porque si no, sucede lo que comentábamos hace un rato, muchos funcionarios van a tener mucho miedo a decidir, porque no existe que yo pueda decir, aquí la cláusula me autoriza a hacer esto o a hacer lo otro. Yo tengo que tratar de hacer que el contrato siga de alguna manera funcionando, ¿no? Que sigamos avanzando con las reglas que el contrato me brinda. Y eso es, creo, el objetivo que como funcionarios públicos tenemos todos, no solamente creo que en este sector de infraestructura, sino seguir avanzando a pesar de los inconvenientes que esta situación nos presenta. Y ya, bueno, si pasado esta situación identificamos que existe que el equilibrio económico-financiero del contrato sea alterado, si existen situaciones que son insalvables, como cronogramas que no se van a poder ya nunca más cumplir por los atrasos, o situaciones adicionales dependiendo del tipo de infraestructura, bueno, ahí habrá que sentarse recién a mirar si se requiere o no una adenda, pero antes no, porque ahorita estamos, por decirlo de alguna manera, en la tormenta, entonces tenemos que seguir remando con las herramientas que tenemos, y eso sí va a generar situaciones de riesgo en los funcionarios, pero creo yo que, bueno, para eso estamos, primera cosa, ¿no? Y lo segundo es que sí tenemos que ser muy creativos, porque el contrato no nos da las recetas pautadas. Hay que avanzar en lo que nos permite el marco contractual, y como siempre digo, ¿no? Buscando cuál es el objetivo del contrato, cuál es el objetivo que han perseguido las partes cuando se sentaron a firmar un contrato de tan largo aliento, y que finalmente los beneficiados para esos contratos son los ciudadanos. Entonces creo que vale la pena cualquier esfuerzo que se haga por contar con estas infraestructuras tan necesarias para el desarrollo del país. Muchas gracias, Verónica. Y siguiendo un poco la línea, ¿no? El concedente en este caso, también ya nos mencionaron, ¿no? La idea de tener estos contratos tipo que ha mencionado Luis, respecto a lo que está diseñando Gabriel para futuro. ¿Cómo ven la futura cartera también? Porque de hecho, lo mencionaron ustedes, había la posibilidad de algunos que ya estaban en pre-contrato en realidad. ¿Cómo es que van a comenzar a administrar el tema de estos nuevos proyectos de APPs en el sector transportes para hacer posible que sigamos siendo como atractivos a la inversión? La señal que dio ayer el primer ministro fue muy dura, muy fuerte, ¿no? Diciendo, esto es lo que vamos a priorizar, es realmente seguir en la línea de un país que sigue siendo atractivo a las inversiones con buenas reglas de juego, pero ¿qué es lo que está pensado dentro del propio sector? Micrófono. Gracias. Sí, ¿qué tal? Sí, dentro del esquema de la consulta, nosotros lo que tenemos al día de hoy es una cartera de proyectos, algunos proyectos en formulación, coordinación directa con Proinversión. Lo más cercano que tendríamos, se podría decir, es el tema del ferrocarril Huancayo-Huancavelica y el tema del proyecto del anillo vial, ¿no? Uno, el ferrocarril Huancayo ya en etapa de versión final de contrato, proyecto importante para el sector, para poder dinamizar la cartera. Y en paralelo el anillo vial, porque todos conocemos la situación de la vía de evitamiento de Lima. Pero ahí no nos quedamos como sector, ¿no? Esos dos proyectos se podría decir que son los más maduros en sí. Como les decía, el anillo vial en el caso en la etapa de informe de evaluación a preparar por Proinversión, y el otro ya para opinión de versión final por parte del concedente. Pero si hablamos específicamente de Lima en sí, el anillo va a colaborar, es un proyecto importante, tiene un enorme riesgo de diagnóstico, y la misma norma que indicaron en su momento nos permite ahora empezar estas etapas de preliberación o etapas previas de diagnóstico de terrenos, con lo cual, por la importancia del proyecto, el sector ya lo ha asumido, ¿no? El sector mismo tiene una dirección de predios. Creo que de todos los sectores, a pesar de la demora y la dificultad en la liberación de terrenos, transportes es el que más libera a nivel nacional, eso no le queda duda a nadie. Y esto lo hemos tomado y asumido en el tema del proyecto del anillo vial. En el caso del ferrocarril, bueno, se pusieron unas metas en el contrato, las metas se han cumplido dentro de la parte de terrenos. Hay un tema de zanjas de coronación para garantizar el tema de la operatividad en sí del proyecto,
Pero el anillo sí es un reto grande para el sector, ¿no? Estamos hablando de una buena cantidad de familias en algunos cerros de los conos de Lima para poder conectar el Callao en esta parte con la zona del límite de Huarochirí con Lima. Pero también tenemos un área de la Dirección de Gestión de Infraestructura del sector, donde lo que vemos ya es otros proyectos a nivel de perfil, donde lo que tenemos que hacer es una correcta identificación. Ya se ha hablado hace mucho tiempo el tema de la periurbana en la ciudad de Lima. No nos va a bastar con el tema del anillo vial. Entonces, esos proyectos a nivel de planificación, el sector ya en la interna, a través de su dirección de estudios, los está avanzando. Tenemos algunos proyectos ferroviarios también de gran dimensión, promedio 18.000 millones, que también estamos elaborando y tratando de desarrollar los estudios. Entonces, un poquito, por parte del sector, lo que buscamos es tener una adecuada identificación y planificación para poder darle predictibilidad en las siguientes etapas al sector, ¿no? Y como decía, cada uno que se marque dentro de sus funciones, ¿no? El sector lo que va a aportar en el diseño de un proyecto es la capacidad técnica o la experiencia, en el caso en algunos otros proyectos, de la funcionabilidad y de la ejecución del mismo, ¿no? Nosotros estamos específicamente con ese tema, ¿no? Una pequeña cartera de estudios a través de la Dirección de Gestión de Infraestructura, y si hablamos de proyectos maduros con preinversión, tendríamos el anillo vial, el ferrocarril Huancayo. No descartamos el tema de volver a encaminar el tema del tercer grupo de aeropuertos, porque consideramos que las concesiones del primer y segundo grupo han funcionado muy bien. Entonces, el tema de la pandemia nos ha afectado, pero en la interna también estamos trabajando con YATA y algunos otros organismos para que ese tema de la demanda, más el tema del mercado, el apoyo de Promperú, Mincetur, yo creo que el Perú se va a levantar rápidamente, ¿no? Y el tema aeroportuario generó en su momento el tema de Jorge Chávez, y lo que consideramos es que sí puede haber una cartera para reactivar otro paquete de tercer grupo de aeropuertos que puedan ser concesionados, teniendo una rehabilitación integral de pista y unas futuras ampliaciones de terminales, ¿no? Esto es lo que les puedo comentar al día de hoy por parte del sector. Muchas gracias, Emerson. Y lo que quería consultarle a Gabriel es, casi siempre en este tema de los proyectos de inversión, y cuando participan, sean las cofinanciadas o las de iniciativa privada, tenemos este tema de duplicidad de opiniones en el Estado. Los diferentes sectores comienzan a opinar, repiten, vuelven, traen, y demoramos muchísimo. ¿Tú crees que la asesoría del Banco Mundial nos va a ayudar a resolver este tema de cómo simplificar, como dice una ex colaboradora mía, la tubería para que caminen más rápido los proyectos, o va a llegar tarde para poder dinamizar este espacio, de facilitar, por ejemplo, las APPs que están hoy día en camino y que todavía están por resolver los problemas dado el COVID? A ver, el tema del Banco Mundial es básicamente para tener una respuesta rápida y poder garantizar los servicios, y para que tengan una idea, esta es una respuesta que se está dando a nivel regional y en distintos continentes, con lo cual se está aglomerando información para tener mejores prácticas y ver qué es lo que se está haciendo. Es algo muy puntual para tener una política pública y ciertos parámetros y bandas dentro de lo cual nos podemos mover para poder garantizar el servicio y que las empresas no se vean que no estén afectadas o quiebren, que es lo último que queremos. Entonces es algo muy puntual para escenario COVID, y ahí hemos visto distintas reacciones, ¿no? En Brasil se flexibilizaron obligaciones y parámetros, en Chile se está viendo caso por caso, en Colombia se está dando extensiones de plazo, en Estados Unidos también. Entonces hay distintos instrumentos, y lo que está haciendo el Banco Mundial es respuesta COVID. Respecto a las idas y venidas, a ver, la burocracia del Estado efectivamente no es perfecta. Todos los que somos y hemos sido funcionarios públicos lo hemos visto bastantes veces, y en el proceso efectivamente de elaboración de una APP opinan varias instituciones. Opina claramente el dueño del proyecto, en este caso, por ejemplo, MTC, porque es el que va a ejecutar el proyecto, junto con el privado.
Proinversión Estructura, el MEF opina sobre 5 temas, que son básicamente garantías, capacidad presupuestal, compromisos. La Contraloría opina sobre sus versiones. Efectivamente, a veces hay reprocesos, con lo cual lleva a que una APP en el proceso de estructuración o en el cambio, una modificación contractual, tome tiempo. No, y esto tengo que ser absolutamente honesto. Pero creo que es importante reconocer también, en la estructuración de una APP, el Estado está entrando en una relación contractual por un largo periodo y tenemos que asegurarnos invertir la mayor cantidad de tiempo en que ese contrato está bien hecho. Muchas veces, por tener el logro político de adjudicar rápido, no estructuramos bien los proyectos y por eso tenemos, hay casos donde se han adjudicado contratos y al día siguiente piden una adenda. Entonces, y esto lo hemos visto también en el marco de la mesa de trabajo con el Reino Unido, la cantidad de tiempo que uno invierte en estructurar bien un proyecto reduce significativamente el tiempo de ejecución de un proyecto, o sea, se ejecuta en sus tiempos, que es lo que normalmente no pasa, se ejecuta dentro de su presupuesto y reduce la probabilidad de adendas. Entonces, en esa línea es importante que los reguladores, que son los que van a supervisar el contrato, tengan una opinión. Es importante que la Contraloría opine. Yo creo que con el tiempo hemos venido trabajando de manera más coordinada. Definitivamente es un espacio donde tenemos que mejorar. He escuchado en los últimos días algunos intentos de modificar la ley y hacerlo más rápido, pero acá el objetivo nuevamente es adjudicar un buen proyecto para que se ejecute a tiempo y dentro de su presupuesto. Y eso implica diseñar bien. El logro no es adjudicar, el logro es darle el servicio al ciudadano. Pero sí, a ver, yo que veo todas las adendas y todas las estructuraciones, considero que hay espacios importantes de mejora y de simplificación, pero la práctica internacional de lo que hemos revisado en los últimos años requiere opiniones y buenas planificaciones y estructuraciones. Gracias, Gabriel. Ya has mencionado un tema que es bien importante, que es el tema político, y quizás recordando habiendo estado en el Congreso y habiendo hecho un esfuerzo para darle más fuerza y capacidad a la Contraloría para poder colaborar y contribuir. ¿Cuáles son las cosas más importantes que de repente desde el lado político deberíamos lograr, ¿no? Digamos, conseguir que los políticos entiendan que estos proyectos requieren esa prudencia, por un lado, pero a la misma vez no pueden vivir con trabas permanentes que se van generando porque, claro, hay un escándalo, entonces le inventamos una traba por ahí para que no se desarrollen los proyectos con la efectividad, porque hay más chequeos, más controles que de repente le dan una obligación a la Contraloría que no necesita, ¿no? Entonces, ¿cómo ves el tema? ¿Cómo podemos dar un poquito desde el lado público, un poco de una mirada más alturada, más prudente para poder desarrollar esos proyectos con tranquilidad? Y cómo la Contraloría nos ayuda en ese sentido. Me acuerdo que teníamos un proyecto de ley con la Contraloría que al final ni la sacamos, que simplificaba mucho a nivel local obras que las miraban, pero no estas obras pequeñitas que no tenían pues que estar en la Contraloría todo el día, ¿no? Al final ni siquiera lo pudimos aprobar, lamentablemente, pero creo que hubiera sido muy bueno porque ayudábamos a acelerar inversión pública pequeña con impacto local, ¿no? Ese es el tipo de cosas que a veces vienen de los sectores o de la propia Contraloría como aportes al Congreso, y queríamos darle esos aportes al Congreso para que mejore la gestión de todos los proyectos de inversión y en particular las APP. Luis, por favor. Sí, claro que sí. Parto de lo último que dice Gabriel y parafraseo al profesor Wash. Para que un proyecto sea bueno hay que cocinarlo bien. No estamos hablando de proyectos menores, no estamos hablando de pistas y veredas, estamos hablando de proyectos gigantes, con muchos recursos del Estado comprometidos, pero además con un nivel de sofisticación importante. Inclusive algunos proyectos sui generis en el país que no se han desarrollado anteriormente. Entonces, eso requiere de una adecuada planificación
y una adecuada formulación de los proyectos, un adecuado desarrollo técnico, porque, como bien se ha dicho, no vale correr mucho en la etapa de formulación, de estructuración y en la etapa de adjudicación, si es que luego vamos a tener un contrato mal diseñado que lo único que va a permitir es que esté paralizado, obligaciones suspendidas, y que es lo más importante, que es la prestación del servicio a un usuario, un ciudadano que desarrolle la economía, no se brinde. En ese sentido, no necesariamente siempre es comprendido esto. Y los tiempos que se toman y los insumos que se usan a veces por gente que no conoce de estas materias o que tiene otros intereses, suena a también prácticas ilegales, a intereses, etcétera, y créeme que nosotros en la Contraloría recibimos un sinfín de documentos con N denuncias, de todo tipo, inclusive tratando de aplicar la ley de contrataciones a los contratos de EPPs, haciéndonos denuncias utilizando un marco legal que no existe, etcétera, etcétera. Calculo que yo y todos aquí, mis colegas en el panel, reciben la misma cantidad de documentos y la misma cantidad de explicaciones. Pero yo creo que se hace camino al andar. Nosotros en Contraloría, lamentablemente, tenemos las necropsias de muchos proyectos mal gestionados, porque nosotros cuando hacemos nuestros informes o las auditorías posteriores vemos qué se ha hecho mal, y tenemos mucha casuística que nos permite respetuosamente introducir mejoras en los proyectos, pero principalmente y creo que el término común en todas es que hay que pensar bien los proyectos, hay que diseñarlos, hay que diseñar bien los proyectos, hay que tener el sustento. Y ahí me detengo, porque si es cierto, yo lo llamo estos matrimonios de 30 años, en los que van a haber problemas, en los que los contratos no van a poder predecir todas las vicisitudes que surjan en el futuro, en el que el funcionario, lógicamente, tenga un amplio margen de discrecionalidad. Pero esa discrecionalidad, para que no se convierta en arbitrariedad, tiene que estar sustentada. Y es importantísimo conocer y plasmar en informes el sustento de las decisiones, y conocer y plasmar el contexto en que se han tomado, las alternativas que se han evaluado, las limitaciones que se han tenido, las restricciones, las dependencias. Esto permite generar trazabilidad y que este uso de la discrecionalidad, que es bueno, que todo funcionario público lo usa, hasta los que trabajamos en Contraloría usamos nuestra discrecionalidad para tomar decisiones, no se convierte en arbitrariedad, porque nuevamente, acá hay una relación agente principal, en el que el principal no somos nosotros somos los agentes de un ciudadano que nos entrega sus impuestos y que quiere que sus impuestos sean invertidos en buenos servicios públicos que le generen bienestar. Entonces, por ese lado es importantísimo, y ahí nuevamente regreso al control concurrente, porque es el que nos permite a nosotros contextualizar y conocer. Nos falta mucho, nos falta incorporar tecnología. Tú decías, para un proyecto pequeño, mandar una comisión de auditoría es sumamente costoso, es innecesario. Ahí hay que usar, por ejemplo, el control social. ¿Quién mejor para esos proyectos pequeños que los stakeholders directamente vinculados para que los controlen? Se puede usar, hay muchas buenas experiencias internacionales de sociedad civil organizada que hace esto. Sin embargo, para los grandes proyectos, ahí sí hay que tener un nivel de sofisticación mayor. Nosotros estamos preparando nuestros equipos para hacer esto, nosotros estamos reforzando nuestros equipos para tener gente que ha trabajado no solo en el control, porque para conocer hay un principio básico. Tú solo puedes controlar lo que conoces. Y para conocerlo hay que preguntar, hay que estudiar. Pero además, y eso es algo que es una bondad del nuevo marco normativo, hay que estar presente, hay que desde un inicio participar, conocer, pero para no interrumpir, sin injerencia. Y es así que nosotros estamos con Proinversión, con otros promotores, desde que se inicia, participamos en las reuniones, tomamos nota para poder conocer y para poder agregar valor sobre los proyectos, porque al final del día, todos los que estamos aquí sentados en esta mesa llamada Desarrollo de la Inversión Pública tenemos que generar eso. Pero evidentemente, siempre en el marco de la ley y lo que establecen los contratos. En el caso de transporte, quien interpreta los contratos en caso de un vacío de SOSITRAN.
En el caso de la ley, quien interpreta la ley exclusiva y excluyentemente es el MEF. Y nosotros como Contraloría no podemos hacer otra cosa más que hacer respetar lo que ellos interpreten vía el Consejo Directivo, cuando ellos juridado CITRAN, o el órgano rector. Y cuando no de la situación escape, hay que recurrir a los mecanismos, como las adendas, entre otros, para dar las salidas a estos matrimonios de 30 años, ¿no? Muchas gracias, Luis. De verdad, agradecido a los cuatro porque han tenido respuestas muy interesantes y como dije hace un rato, son el equipo COVID, o sea, que son los que van a ayudarnos a resolver este tema para la reactivación y el desarrollo de estos proyectos. Hay varias preguntas, las voy a hacer abiertas, algunas parecen más dirigidas a Verónica, por ejemplo, las que me han llegado, y agradezco al público también porque hay casi 300 personas han estado entrando y saliendo, ahorita tenemos 283, ya multitud de preguntas. Pero voy a empezar con algunas que, creo que una primera está más ligada a la actividad de OCITRAN, ¿no? Y habla de lo siguiente, aunque están también los concedentes involucrados, ¿no? Si bien el contrato es ley entre las partes, cuando algo no se encuentra regulado o sea un acuerdo contrario a derecho o lesivo en alguna de las partes, ¿por qué no acudir al Código Civil? Hay varios que preguntan lo mismo, ¿no? Como supletario, de una manera supletoria, y que podría ser como un elemento para usar ahora en estas condiciones de emergencia. ¿Eso lo ven factible? ¿Cómo lo ves, Verónica? De repente, Emerson. Sí, yo lo encuentro factible porque el Código Civil es una norma supletoria para todos los contratos. Entonces, en lo que no esté pactado o esté pactado no esté pactado en contrario, yo entiendo que la aplicación del Código Civil es importante porque es una norma general y que tiene unos principios básicos que nos ayudan a resolver las situaciones que se puedan presentar, sobre todo tratándose de contratos que son sinalagmáticos, ¿no? Y es muy importante porque el tema de lo sinalagmático es un tema que los abogados lo entendemos muy bien y a veces las personas que no están muy vinculadas al derecho no, pero es algo muy simple, ¿no? Porque tiene su origen desde el derecho romano, en lo que los contratos sustentaban en una contraprestación, ¿no? Doy para que des, o doy para que hagas, pago para que des. O sea, yo hago algo y quiero algo a cambio siempre. Y esa es la base de estos contratos. Entonces, en la medida que no nos salgamos de esa línea, yo creo que siempre el Código Civil es una norma importante porque va a permitir tener lucidez para tomar decisiones, que muchas veces, creo yo, cuando no haya claridad en una norma, podemos buscar siempre la interpretación del Consejo Directivo, en este caso de OCITRAN, pero entiendo que siempre el Código Civil va a ser una herramienta de mucha ayuda. Ahora, los contratos sí prevén la fuerza mayor y el caso fortuito, o sea que, digamos, por ese lado no nos hemos sentido con alguna omisión, ¿no? Podría ser en otros principios más, digamos, generales que tengamos que aplicar y que a la luz de los hechos que van sucediendo día a día pudiera resultar no está previsto claramente, ¿no? Ok, aquí hay otra pregunta que podría ser importante, ¿no? Los concesionarios han debido ejecutar gastos para implementar las medidas sanitarias del COVID. De repente el concedente nos puede contestar, Emerson dice, ¿esos gastos son asumidos únicamente por el concesionario o el Estado también asume alguna parte de aquello? Es una buena pregunta. Al día de hoy, lo que tenemos, como le decíamos, y estamos avanzando en relación a los contratos, es con la misma aplicación del contrato que tenemos. Tenemos tipo de concesiones autosostenibles y cofinanciadas, ¿no? Eso es lo primero que hay que diferenciar. Las autosostenibles, al día de hoy, el caso del concedente visita las obras constantemente, ellos están implementando el tema de sus EPPs de acuerdo a la asignación de riesgo que teníamos, porque la pandemia ha sido tanto para el Estado como para el privado. Esto no quita que en el mismo marco del contrato, si ellos consideran que hay algo adicional que el Estado debería reconocer, lo tiene que plantear. Caso muy diferente que es en el tema de las cofinanciadas, ¿no? Donde en esta etapa, muy aparte de la reactivación, por eso decía que era importante la confianza entre las partes. Yo creo que en la gran mayoría de estos proyectos que se han reactivado hemos podido confiar entre las partes y el 90% ha podido reiniciar, dentro de los cuales hay un buen porcentaje de cofinanciadas, porque ahí sí hay un esquema de negociación directamente en relación, como hablamos, el plazo general, como dijo Verónica, por la pandemia, el tema de la preoperatividad, que les hemos dicho claramente que hay costos indirectos que son más sencillos desarrollarlos en relación al expediente original de contrato o expediente general de obra, y si ellos consideran que hay una afectación en la productividad de la obra, que ya es un tema más técnico,
enfatizo que en mi caso yo soy ingeniero, eso sí nos lleva directamente a la vinculación del supervisor de obra, ¿no? Y se lo hemos dicho al regulador, porque esos supuestos tienen que desarrollarse durante la obra y ser debidamente demostrados que han sido afectados en sí, porque si no, bajo un supuesto, yo no puedo aprobar un gasto COVID. Es muy diferente a un esquema o costo de EPPs, que son todos los equipos como la mascarilla facial, el tema del protector facial, la mascarilla, algunos protectores específicos o especiales de acuerdo a cada tipo de obra. Y eso el concedente, el privado lo puede dar fe, estamos negociando con cada uno de ellos, pero lo que les decíamos, el contrato o la norma de reactivación no indica en ningún lugar que tengo que cerrar estos pasos para que el proyecto reactive. Y eso era un poco la confianza o predictibilidad que puedan dar las partes, porque a ambos nos benefician lo más rápido reactivar, conservando que todo el personal cumpla con sus EPTs para cuidarnos específicamente en este caso de la pandemia. Gracias, Emerson. Bueno, acá hay una pregunta que quizás la pueda contestar Gabriel, porque se habló de los problemas estructurales y que está más bien concentrado en los problemas COVID propiamente dichos, pero muchos dicen acá que si no se solucionan los problemas estructurales, los contratos, a veces los proyectos no avanzan si solo se enfocan en COVID. Entonces, deberíamos tener una mirada integral. ¿Qué opinas sobre eso? A ver, sí, hay proyectos que tienen problemas estructurales que se vienen arrastrando de hace mucho tiempo. En el caso de los viales, es el acceso a predios, que desfasan los cronogramas, y se demandan más adendas para cambiar algunos reconocimientos, aplicaciones de la polinómica, en fin, y son problemas que vienen afectando hace muchísimo tiempo y que hay que atender, y que venimos atendiendo de manera profesional y bastante rigurosa. Ahí podemos ver que se ha firmado, bueno, desde que yo estoy ahí, se firmó la adenda de línea 2, se ha firmado Red Vial 4, se ha firmado la adenda del Muelle Sur para la ampliación, y todas han sido adendas que han se pasado por los filtros y que no han tenido ningún problema. Y esos problemas los venimos atendiendo. Cuando me refiero a que en esta respuesta rápida, donde queremos garantizar la continuidad del servicio, esto no puede ser una excusa para pedir un reconocimiento de gastos que vienen desde hace muchísimo tiempo. Entonces, a mí sí me gusta separar las cosas porque es la manera que podemos atender la problemática de manera inmediata. Pero sí, tenemos que atender algunos problemas estructurales de hace muchísimo tiempo y tenemos que hacerlo de la mejor manera. Pero si queremos garantizar la continuidad, ya tiene que ser por efecto COVID. Y por eso pudimos resolver Metropolitano. Los metropolitanos y corredores vienen arrastrando problemas de hace muchísimo tiempo. Pero el enfoque de la negociación fue básicamente concentrarse en el tema específico. Y ahí es importante lo que dijo Emerson, porque sí, es verdad, hay gente que viene y dice, me tienes que pagar más por la pandemia. Y acá hay dos conceptos importantes. La pandemia no es algo que ha dictado el Estado, es algo que está afectando a todo el mundo, no solamente a Perú, no solamente a unos temas. Es verdad que el Estado peruano sacó una norma acerca de un estado de emergencia, pero acá hay que separar de que no es una norma en contra de la inversión privada, no es en contra de un proyecto, es de manera general. Y por eso existen asignaciones de riesgos. Y en todo caso, si un concesionario considera que sus rendimientos por cantidad de personal, cantidad de maquinaria, o por considera que está usando mucho gel o magías, deberá sustentar de manera rigurosa por qué está requiriendo un mayor pago por parte del Estado. Pero nuevamente, esto no es una política de Estado en contra de la inversión privada ni un proyecto de concesión, sino es algo que está afectando de manera transversal. Y en todo caso, si hay reclamos, deben ser sustentados y se verá si hay que reconocer.
Y si claramente hay un cambio de servicio donde en un bus podían entrar 160 personas y ahora por un requerimiento del Estado puede entrar el 25%, esas cosas sí hay que reconocerlas, pero hay que ver nuevamente cuál es el efecto y determinarlo claramente. Gracias. Bueno, sí, las preguntas están, la verdad, muy buenas. Aquí hay una pregunta que de repente se la puedo plantear a Luis, es reconociendo la labor de cada uno, lo que le corresponde a cada quien, de todas maneras, ¿habría algunas barreras para que pudiera haber un grupo de trabajo, por ejemplo, entre ustedes y también, obviamente, los concesionarios, en la eventualidad, para poder trabajar soluciones rápidas y que justamente nos ayuden a facilitar estas inversiones en este periodo tan álgido en la cual necesitamos, pues, además de dar el servicio a los ciudadanos, movilizar el empleo, movilizar, digamos, una inyección de crecimiento? Bueno, a cualquiera, ¿no? Pero digo que, ¿cuáles serían aquellas barreras que les impiden un trabajo más articulado o cómo podríamos mejorar para poder hacer ese trabajo articulado? En principio, bueno, gracias por la pregunta, no hay ninguna barrera. En principio, desde un punto de vista más formal, inclusive tenemos hasta marco legal, porque la norma de APP habla de un sistema, del que todos los presentes, todas las instituciones que nosotros representamos somos integrantes. Pero más allá de eso, todos somos funcionarios públicos. Y tenemos el deber de sentarnos a solucionar, a encontrar puntos comunes para conseguir el objetivo común, que es brindar valor público, que los proyectos brinden valor público, que los proyectos se ejecuten con valor por dinero, ese famoso valor por dinero que está en muchas normas, pero que no necesariamente se alcanza. Creo que la mesa de infraestructura que surgió hace algún tiempo atrás, patrocinada por el gobierno británico, es un buen ejemplo, donde nos hemos sentado varios actores, inclusive públicos y privados, porque en este caso no es que no deberíamos estar en veredas distintas, sino deberíamos todos estar en la misma vereda para lograr el objetivo que es, nuevamente, conseguir que el proyecto brinde el servicio que se busca. También hay una buena experiencia con las evaluaciones conjuntas. La Contraloría formalmente no es parte de las evaluaciones conjuntas, nosotros no formamos parte de las evaluaciones conjuntas, sin embargo, se ha generado una dinámica en que somos normalmente invitados a esas evaluaciones conjuntas. Hoy día mismo recibí una invitación de Emerson para una de ellas, ¿no? Y preparamos a nuestros equipos y los mandamos, porque la idea es aportar, la idea no es sorprender. Nosotros en ese proceso adendario, según norma, posteriormente vamos a emitir un informe. Pero la idea no es esperar hasta el último día y guardar bajo 7 llaves nuestro informe para que vean para que se enteren de una opinión nuestra. Además, la idea no es que un informe, créenos, que en nuestro caso yo no soy el más feliz hoy cuando un informe de informe previo, por así decirlo, la Contraloría sale con una retafila de riesgo. Esa no es la idea. La idea es que todo se pueda solucionar, apenas tengamos algún hecho, incomunicarlo para que el proyecto salga nuevamente lo mejor estructurado posible. Y sí, es un gran reto, y es un gran reto que todos deberíamos tomar. Yo partí esta conversación diciendo que las actuales circunstancias demandan un mayor arreglo institucional de todos nosotros. Y creo que esta post-pandemia nos debe dejar, tenemos muchas lecciones aprendidas como país, tenemos muchas oportunidades, pero sí, demanda que nosotros nos sentemos más continuamente y generemos esa confianza en donde porque sin confianza no se puede avanzar. Tenemos que generar la confianza en nuestras instituciones y en el privado para sentarnos todos a establecer lo que es mejor para el proyecto, no lo que es mejor para intereses determinados, sino para el proyecto. Muchas gracias, Luis. Nos queda poco tiempo ya, pero hay algunas 3 preguntas que pueden ser puntuales nada más que quisiera tomar. Una que se la hacen específicamente a Verónica. ¿Qué opina de las cláusulas de reequilibrio económico-financiero en todos los contratos de concesión que establecen taxativamente que ante cambios en las normas, como por ejemplo la inamovilidad que afectan los ingresos de los concesionarios, corresponde compensarlos por el monto afectado? ¿Considera que es una solución válida en esta situación? Déjame terminar de hacer las preguntas, después aquí hay una directa para Gabriel y las contestamos breve. Agregando la pregunta anterior, ¿habrá una repriorización de lo señalado en el Plan Nacional de Infraestructura por la Competitividad en el contexto de la pandemia? Por ejemplo, creo que eso sí es importante, ¿no? Toda esta infraestructura que tenemos que plantear social en materia de salud o en temas de educación, en las áreas de salud, que son infraestructuras muy válidas que de repente habría que mirarlas. Y esta va para el MTC.
La demora de finalizar obras de las concesiones atenta contra su prestigio. ¿Qué hacer desde el MTC para acelerar eso? Son millones por invertir desde hace muchos años y esto está, además, atenta contra la promoción de nuevas inversiones. ¿Cuál es el camino de acelerar esas inversiones? Rápidamente esas preguntas y cualquier otro comentario, Luis, también si quisieras añadir sobre estas mismas preguntas. Gracias. Sí, sobre la cláusula de equilibrio económico financiero, yo considero que es correcta, porque esto no es un contrato de 2, 3, 4 años, sino es un contrato a 30 años o más. Entonces, en el tiempo pueden suceder muchas situaciones que cambien las realidades, y lo que esta cláusula busca no es compensar adicionalmente ni generar ganancias adicionales, sino mantener la proporción entre los costos que establece el contrato y los beneficios. O sea, genera cierta predictibilidad que costos y beneficios, tal como se plantearon el primer día, se van a mantener, porque si no, ningún inversionista pues estaría interesado en que el negocio a los 10 años ya no sea rentable y tener que seguirlo. Entonces, es una cláusula que yo creo que es importante porque hace que el contrato sea realmente atractivo y no compensa adicionalmente. Lo que pasa es que hay que ver el día que se aplica, aplicarla razonablemente y cuando corresponda, ¿no? Si no, como explicó Gabriel, tiene que acreditarse en dónde está pues este mayor costo que requiere sea reconocido, recompensado. Gracias, Verónica. Gabriel, tu micrófono. A ver, el Plan Nacional de Infraestructura fue el primero que se hizo y siempre dijimos que era un óptimo perfectible, ¿no? Y siempre está en evaluación y siempre podemos ir mejorándolo. Lo que sí es verdad es que se llamaba un Plan Nacional para la Competitividad y la parte social no está recogida. Dejamos algunas señales, y ahí Tito y Popo, que los veo por ahí, se hizo la línea de base para los temas de educación y de salud. Lo que está pendiente, efectivamente, es diseñar un plan de infraestructura social. No sé si, y ahí no lo tenemos tan claro, no sé si se acopla al plan de infraestructura o va por líneas separadas. Probablemente necesite una metodología distinta porque va a atacar más temas de pobreza. Nosotros ya tenemos conversaciones con el BID y con el Ministerio de Economía de Inglaterra para empezar a hacer ese trabajo. Pero sí, es algo pendiente, es algo que nos comprometimos en el Plan Nacional de Infraestructura y ahora más que nunca es algo que tenemos que pensar bien sobre todo en los temas de agua, saneamiento, residuos sólidos y hospitales, ¿no? Pero sí, es algo que está pendiente y que tenemos que trabajar. Emerson. Tu micrófono, Emerson. Sí, sobre el tema de la demora en los terrenos, yo creo que es un tema, como lo dije, no solamente en Perú, sino en Latinoamérica, ¿no? Es por la idiosincrasia del peruano en sí, de desprenderse de la propiedad. Yo creo que con Gabriel se ha trabajado bastantes mejoras para que esto sea mucho más rápido. Si hacemos una línea de tiempo o una proyección de demanda, el sector transporte es el que más predios libera a nivel nacional. Pero es cierto, cada día estamos incrementando los grupos de liberación de predios. Como les comenté, ahora tenemos aparte de la dirección de derecho de vía, es un mapache. Hay un micro encendido. Hay un micro encendido. Ah, mire, el ex ministro de Transporte. Hay un micro, gracias. Como les decía, aparte de la dirección de derecho de vía que ve los temas de los proyectos viales, se implementó hace poco la dirección de predios, que ya tiene 3 años en promedio, que le hemos encargado todo lo que sería la liberación en aeropuertos. En relación a la experiencia del Jorge Chávez, ¿no? Ha sido un proceso muy largo, tedioso para el Estado, y lo que mandaba en su momento en el crecimiento que teníamos unos proyectos de planificación o planes maestros que incrementaban el crecimiento de dichos aeropuertos en provincia, tales como Piura, tales como Arequipa, tales como Chiclayo. Entonces, el sector ha incrementado el tema de su personal de liberación, pero este tema es dinámico en el tiempo, y yo creo que ahí no es solamente una mea culpa del sector, sino del Ejecutivo en sí. Por ejemplo, construimos la carretera Piura-Paita hace un par de años, el MTC se tiene que hacer responsable del derecho de vía, pero después del derecho de vía ya no está el sector, están los municipios o aquellos que son responsables. Ese terreno era totalmente eriazo.
¿Qué pasó con los municipios? Uno va a la carretera Piedra Paita al día de hoy y está totalmente poblada. Perdemos la esencia de autopista. Entonces, cuando queremos implementar otros proyectos complementarios, que lo vemos también con el MEF, ya ahí viene el tema de la corresponsabilidad sobre ese tema, porque estas poblaciones que llegaron me piden pasos a desnivel o me piden otros tipos de obras que implican mayores gastos al Estado en beneficio de mejorar la infraestructura. Por eso yo veo que ahí el tema es un poco de territorialidad, ¿no? Es decir, como ejecutivo tenemos que mejorar ese tema que permita desarrollar que nuestras autopistas se mantengan en el tiempo como autopistas en sí. O llegan los pedidos municipales de colocar un rompemuelle, con lo cual la carga que circula por esa vía, que tiene tiempos para llegar al puerto, buscando un puerto sistematizado, ya no funciona. Entonces, yo sí creo que el sector tiene que caminar más rápido en el tema, pero también lo comparo como ejecutivo, el MTC es el que más libera. Y otro tema, los contratos también permiten los acuerdos de encargo. Entonces, hay concesionarios que tienen toda la buena voluntad de recibir esos acuerdos de encargo y avanzar con los mismos. Pero ha habido otros contratos donde de repente, lamentablemente, lo interpretan de otra forma y que dicen, entrégame el último metro cuadrado para que yo te pueda desarrollar un proyecto de inversión. Entonces yo creo que regresamos al tema de la predictibilidad y buena fe de las partes, ¿no? Si ambos queremos impulsar la inversión privada, por más que las letras o el contrato no sea tan claro, tenemos los mecanismos de las actas o acuerdos entre las partes que permiten que ese tema dinamizar. Y yo creo que estamos en una buena etapa, sabiendo que el Estado, como les decía, ha avanzado buena cantidad de terrenos en diferentes proyectos y esperemos esa misma reciprocidad del Estado, porque cuando es un tema de desarrollo de obra, depende netamente de las partes. La liberación de interferencias se puede traslapar con el tema de la construcción. Por eso le decía, yo creo que el sector tiene experiencia en ese caso, pero esto no quita que seguimos conversando, hay proyectos que están caminando, hay otros que tenemos que empujar mucho más, pero en esa línea vamos, en esa línea vamos. Muchas gracias, Emerson. Una pregunta que quiero hacerle a Luis, porque antes de que comenzáramos el evento, hablamos de unos aprendizajes que había tenido la Contraloría trabajando con el tema de los Panamericanos. De esos aprendizajes, ¿qué podría ser trasladado a este tema de las APPs que pudiéramos comenzar a pensar como formas de trabajar más articuladamente? En principio que el control concurrente, gracias por la pregunta, el control concurrente funciona, pero además funciona porque establecimos una relación de confianza. Desde un primer minuto nos sentamos en la mesa los actores, nos sentamos con las autoridades a cargo de la unidad ejecutora para la reclusión, para los Juegos Panamericanos, pero nos sentamos además con el PMO, que fue ejercido por empresas representadas, respaldadas por el gobierno británico. Y llegamos a acuerdos y llegamos a una confianza que inclusive nos hizo a nosotros muy simple la entrega de información. Ellos tenían un sistema donde cargaban información y a nosotros nos dieron un acceso a la información. Entonces, tuvimos acceso inmediato a toda la información, lo cual no sucede necesariamente en otras obras. Y a partir de ahí creo que comenzó una relación de confianza entre nuestros equipos y los equipos a cargo de la ejecución, que nos ha permitido a nosotros emitir alertas que ellos inmediatamente incorporaban, inmediatamente gestionaban. Algunas no las tomaron porque ellos decidieron gestionar el riesgo de otra forma, pero algunas otras sí las tomaron. Yo te puedo decir, del 100% de las situaciones adversas que nosotros emitimos, creo que solo 6 no fueron tomadas en cuenta por ellos y con las explicaciones debidas, que nosotros hemos respetado y consideramos que sí, eran unas consideraciones válidas, de tal manera que mucho informe que se firmó, mucho informe de control concurrente, salió sin situación adversa, que significa que salió sin ningún hecho relevante. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nos conocimos tanto en la dinámica que cuando el equipo de Contraloría iba al campo, en la visita de campo, y detectaban, pues, porque en la ejecución de una obra siempre van a haber hechos imprevistos, siempre algo no va a salir conforme necesariamente fue diseñado, y se detectaba, inmediatamente ellos nos aprendieron a conocer y sabían que entre nuestra visita de campo y el informe habían 2 semanas en promedio. Ellos inmediatamente, una semana después, teníamos un documento de parte de ellos diciendo, esto de acá tiene esta explicación, o esto de acá se va a corregir así. De tal manera que nuestros informes salían sin situación adversa, limpios, porque ellos ya estaban tomando cartas o sustentando sus posiciones. Esa sinergia permitió avanzar, pero algo que es bien importante,
proyectarle a la comunidad, a los medios de prensa, a los ciudadanos, a los políticos, que el proyecto se estaba ejecutando sin ningún problema. Nosotros hemos estado diversas ocasiones en las comisiones ordinarias del Congreso, y cuando nos han preguntado cómo va, nosotros hemos dicho sin problemas, todo va bien. Y es bien difícil ver a un funcionario de Contraloría yendo a una comisión ordinaria del Congreso a decir eso, pero lo hemos logrado. Y eso creo que fue no en beneficio ni siquiera de los funcionarios, sino de que un hito país, la imagen del país, que una actividad que el país se había comprometido a realizar, se organice de la forma exitosa como sucedió. Eso debería, creo que eso que se generó a base de confianza debería ser trasladado a otros ámbitos. Muchas gracias, Luis. Muchísimas gracias, Verónica, Emerson, Gabriel, Luis, por su participación. Realmente ha sido muy enriquecedor. Veo a los comentarios que hay en el chat, toda la gente está muy contenta. Hemos tenido casi 300 personas participando de este evento, entre que entraban y salían. Y creo que es muy enriquecedor. Y creo que usen la universidad porque puede ser el espacio para ese espacio de diálogo. La Escuela de Gestión Pública tiene sus puertas abiertas para justamente generar estos debates y estos espacios de conversación para que podamos contribuir a un mayor desarrollo de nuestro país. Sin más, agradezco a la directora de la escuela, a Elsa Galarza, también por habernos permitido participar, y a todo el equipo que nos ha ayudado durante todo el camino. Les pido que llenen la encuesta es bien importante para retroalimentar nuestro trabajo, y nos vemos en un próximo evento. Muchísimas gracias.